Muy buenas noches y un feliz sábado para todos los jóvenes y los que se sienten jóvenes, que ya no somos tan jóvenes. Es una alegría compartir con ustedes por esta vía. Tenemos mucho que no nos vemos de manera personal, pero gracias a Dios por los medios de comunicación de redes sociales que nos permiten compartir. En esta noche yo voy a hablar con ustedes. Es más bien una conversación. El propósito es que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos estar seguros de que no importa cuántos defectos, carácter, debilidades, qué pasado tenemos, está nuestro presente. El deseo de Dios es restaurar nuestro ADN espiritual de tal manera que cada una de las dimensiones de nuestras vidas puedan experimentar una verdadera influencia renovadora por el gran genetista Cristo Jesús. Hoy es una noche especial porque estamos en el ADN, pero aparte de eso, hoy es sábado. Y hoy también se celebra un año más del tiempo en el que el Señor se tomó el momento oportuno para terminar la corona de la creación que son tú y yo. Es especial porque tú eres importante, porque Dios te creó y te da ese valor. El tema de hoy está basado en Deuteronomio 7:6 y este versículo nos dice a nosotros, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aún más ahí, añade el apóstol San Juan en el capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hablemos un poco acerca de la historia de la genética. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes, algunos son médicos. El que tiene más conocimiento que yo me corrige, pero ¿qué es la genética? La genética es una ciencia que se estudiar la herencia. ¿Y qué es la herencia? Son las cosas y características que nosotros heredamos de una descendencia a otra, es decir, de padres a sus progenitores, de padres a hijos. Y esto va pasando de generación a otra. Sin embargo, el origen de la genética se remonta más allá de los tiempos en que Gregorio Mendel, un monje austríaco, se dedicó a cruzar y estudiar las características y rasgos que daban como resultado la mezcla de diferentes tipos de guisantes, o mejor dicho, de esos granos, como habichuela, guandule, alveja, pero él se dedicó a estudiar una variedad específica de guisantes y esta variedad él la cruzó. Por este trabajo de investigación que hizo allí aquel monje austríaco en un monasterio, a él conoce como el padre de la herencia, pero más allá de ahí, nosotros sabemos que hay un genetista mayor, el principal, que es Dios, porque Dios nos creó, Dios tomó polvo y nos formó y nos dio aliento de vida. Y el primero en herencia, en hablar de genética, es Dios. Cuando nos formó, ya venimos con un ADN. Formó con un ADN, jóvenes y hermanos y amigos que me escuchan y me ven, con un ADN perfecto. ADN no es más que un ácido desoxirribonucleico que se encuentra en nuestros genes. Y esos genes son la base cromosómica de nuestra herencia. Entonces, esa cromosómica de la herencia que está en los genes nos permite tener ciertos rasgos y características que nos hacen a nosotros únicos y especiales. Y por esa razón, Dios se considera el primer genetista, el padre de la herencia, porque Él nos creó con un ADN perfecto. Nuestro cuerpo era tan perfecto, dice el espíritu de profecía,
que nosotros estábamos cubiertos de la gloria de Dios, de ese Dios que estableció una relación de amor con nosotros. Porque esta gloria que nos rodeaba, esta gloria que emanaba de nosotros, era porque nosotros éramos seres humanos, sino porque estábamos imbuidos, éramos imagen y semejanza de Cristo, de Dios sin pecado. Pero sin embargo, entró un intruso y ese intruso provocó una deformación, una mutación, una transformación, una anomalía. Y por ahí vinieron síndromes, por ahí vinieron la calvicie, por ahí vino el albinismo, por ahí vino un sinnúmero de cosas. Pero a nivel espiritual, por ahí vino el orgullo, vino la envidia, el egoísmo, la lujuria y un sinnúmero de debilidades y rasgos de carácter que Dios aprecia. Por ahí vino todo eso. Sin embargo, el Señor, en su misericordia, así como el proyecto del genoma humano inventado por el hombre, por los científicos, para sacar los defectos que hay en un gen dentro de un ser humano, en el ADN, sus cromosomas, así como los científicos buscan sacar el gen que produce la calvicie o el gen que produce el daltonismo, Dios también ideó un plan, pero ese plan no se quedó en un proyecto como hasta hoy lo es el proyecto del genoma humano. Ese plan se llevó a cabo. Ese plan de salvación es el proyecto creado por Dios para salvarnos a ti y a mí, para sacar todos los genes defectuosos que interfieren en nuestra relación con Él, para sacar el egoísmo, para sacar la envidia, para sacar la lujuria, para sacar las malas palabras, los malos pensamientos, para sacar nuestras malas acciones. Este plan ideal por Dios era que Cristo iba a venir a morir por ti, por mí, que iba a tomar forma de siervo y no de cualquier siervo, mis hermanos y amigos, la forma del siervo más vil, morizado en una cruz para otorgarnos a la salvación y retornar nuestra armonía con nuestro Creador, para volver en esta relación de amor que había entre el hombre y Dios antes del pecado. Porque tú eres un pueblo escogido. Joven y amigo y hermano que me escuchan, somos escogidos. Segunda de Pedro 2:9 nos dice, porque vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y por qué no repetir el versículo de Deuteronomio 7:6 que nos dice? Porque tú, joven adventista de aquella dos, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Oigan bien, que eso se le quede en la cabeza. Usted nunca ha escogido a Dios. Dios lo ha escogido a usted. Y todo intento de nuestra vida hacia el bien y hacia buscar a Dios ha venido de Dios, porque el Espíritu Santo es quien pone en ti y en mí el deseo de buscar y escoger a Dios. Y por eso Él nos escoge primero a nosotros. Él nos ha escogido, sigue diciendo el versículo, para hacerle un pueblo especial. Y si alguien en algún momento de tu vida te ha hecho sentir que tú no eres valioso, que tú no eres especial, que tú no has sido escogido por nadie, en esta noche el Señor te dice a ti, joven de Quisqueya 2, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido y te ha escogido para que tú seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Es posible que en esta hora tú sientas que tú tienes muchos problemas, que estás siendo atormentado, que tienes un pasado que te ha acompañado durante mucho tiempo y que el peso de ese pasado no te deja caminar derecho. En esta noche el Señor te dice, yo te escogí y tú eres especial. No importa el pasado que tú tienes, no importa cuántas cosas malas tú pudiste hacer. Hoy el Señor te ha restaurado y Él te ha escogido. Y lo que busca es llevarte a ti y a mí a esa armonía que hubo cuando Él nos creó. En el libro La Educación, la hermana Elena G. de White dice que la educación es el proceso en el que Dios quiere restaurar la imagen perdida de Dios en el hombre. Y esto es lo mismo, mis hermanos. Dios quiere restaurar el ADN tuyo y mío porque hemos sido escogidos para volvernos a esa armonía en la que Él podía hablar con Adán y Eva cara a cara. Es verdad que tú y yo nos ver el rostro de Dios porque nuestra naturaleza pecaminosa, lo santo no puede estar con lo profano. Pero llegará el momento en el que veremos a nuestro Salvador cara a cara, como dice el himno, cara a cara espero verle. En aquel momento, cuando allá estemos en el reino de los cielos, por ahora podemos saber y sentir verdaderamente que Él nos escucha cuando nosotros le hablamos y que Él nos habla de diferentes maneras, porque nosotros somos un pueblo especial, un pueblo valioso, un pueblo escogido por Dios y no solamente escogido por Dios, sino que Él quiere que nosotros seamos un pueblo santo y que seamos un pueblo santo más que todos los pueblos sobre la tierra. ¿Saben? El diccionario Word Reference con respecto a la palabra escogido, dice que la palabra escogido, oigan bien por qué usted es alguien escogido y por qué en esta noche yo le digo a ustedes que piensen bien en que ser escogido por Dios es algo de gran valor. Dice Word Reference, el diccionario, que escogido significa algo selecto, lo mejor dentro de su clase. Óigame, usted es lo mejor. Joven y señorita, hermana y hermano, usted y yo somos lo mejor en nuestra clase. ¿Saben por qué? Porque hemos sido escogidos. Y todo aquel que decide servir a Jesús, todo aquel que decide darle su corazón a Dios y dejarlo que Él transforme su vida, lo mejor en su clase, es lo mejor en su especie, es lo mejor en las manos de Dios, porque va sufriendo una transformación de su ADN que le permite cada día ser semejante a Jesús. Atendiendo a eso, dice el diccionario o comentario bíblico adventista, Dios nos había escogido para ser un pueblo consagrado y dedicado y apartado de las costumbres de las demás naciones que nos rodeaban, porque Él necesitaba que llegásemos a ser un pueblo especial. Y si estudiamos todo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el pueblo de Israel, muchas caídas, muchas subidas, muchas veces en idolatría, muchas veces en desconfianza con Dios, pero realmente Dios siempre tenía un remanente que se mantenía fiel. Qué pena es saber que a veces todavía nosotros estando dentro de la iglesia, jóvenes queridos, no nos sentimos especiales, no nos sentimos escogidos, no sentimos que somos valiosos para Dios. Pero la buena noticia es que eso es normal que algunas veces como jóvenes y aún como adultos sintamos ese tipo tengamos ese tipo de pensamiento o sintamos ese tipo de sentimiento en nuestros corazones. Pero yo quiero que tú sepas que Dios hace todas las cosas nuevas en ti. Y que cuando tú crees que todo lo que a tu alrededor puede ser imposible, la palabra de Dios dice que para el que cree, todo le es posible. Y si tú crees que tú eres un hijo de Dios con un ADN transformado y en transformación, porque ustedes saben cuándo ese ADN de escogido será perfecto, cuando estemos
en el reino de los cielos con Cristo Jesús morando eternamente. Allí se acabará de perfeccionar nuestro carácter. Y ese ADN defectuoso que tú y yo hemos cargado durante muchos años será restaurado. Pero esa restauración ha empezado en el momento que tú empezaste a tener una relación de amor y de confianza con Dios. Y en esta relación Dios te va transformando, Dios te va quitando los genes defectuosos del egoísmo, del orgullo, de la envidia, la avaricia, las críticas, el egocentrismo que hay en ti y otras características y rasgos que nos apartan del Señor. Él los va quitando. Y esas mutaciones y esos cambios que antes tenía tu vida van a ser ahora diferentes, porque el que está guiando tu ADN, que está guiando la estructura cromosómica de tu vida espiritual, es Cristo Jesús. Puede ser que tú digas a que cierra los ojos y los abres al otro día. La vida cristiana es una constante lucha, pero aún en esa constante lucha, lo más importante es que nosotros confiamos en que en esa lucha Dios ha de estar contigo y conmigo y que no tenemos nada que temer. Esa es la diferencia. Muchos tienen muchas luchas, pero solos no pueden terminar esas batallas. Pero si en tu lucha y en mi lucha nosotros contamos un Dios que todo le es posible, con un Dios que es todopoderoso, con un Dios que ha hecho todo en tu vida y que te ha dado una nueva perspectiva, tú no tienes que tener ningún temor. Puede ser que tú te digas a ti mismo en esta noche, yo no tengo potencial, yo no tengo el potencial que se requiere para ser un escogido como el que dice Orfe en esta noche. O tal vez te has ido muy lejos, a escondidas de los que te pueden ver, pero no de Dios, para volver a ser un escogido. Pero la buena noticia es que en esta noche, así como yo hoy te digo que tú eres escogido, Dios te dice en su palabra que tú eres especial, que tú has sido escogido para convertirte en una nación santa y ser un ejemplo para las demás naciones. Y que ese Dios todopoderoso, ese gran genetista quiere hacer de ti un genoma perfecto, un genoma que refleje en tu vida y que desarrolle en tu vida el plan maravilloso que Dios tiene para ti. Porque dice Jeremías 29:11, porque sé los planes que tengo para ti. Y los planes que tiene el Señor para ti, para mí, son planes de bienestar, no de mal, de bienestar. Ahora, yo quiero hacerte mención de algunos personajes que al igual que tú y yo, dejaron que Dios se manifestara en sus vidas. Dios le permitiera llegar a conocerse, a ser santos, a ser parte de un especial. Aquellos que dejaron que su naturaleza defectuosa no lo controlara, sino que esa naturaleza, aún con defectos, se conectara con Dios y que ellos pudieran en esa conexión aprender a caminar, a ser a Dios, a poder dejar que el Señor sustraiga todos los genes defectuosos que hay en su vida, que sustraiga la maldad, el odio, el orgullo, el temor y el miedo de sus corazones. De manera que en este momento, en este lugar, su ADN, su genoma fuese modificado para que llegasen a ser el pueblo escogido por Dios, el real sacerdocio, la nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, es que llamó a ese pueblo santo y que lo puso en medio para que fuese estratégicamente una bendición y una influencia positiva para las demás naciones. En este momento yo quiero hablarte de esos jóvenes, pero también a la vez quiero presentarte algunas características que tú y yo de resaltar en la vida de ellos y que puedo aplicar a nuestras vidas. Porque en el libro Mensaje para los Jóvenes, él ahí dice que él quiere, que Dios desea jóvenes que sean leales al deber, jóvenes que sean tan leales en lo más profundo de su corazón, que no tengan miedo de llamar al pecado por el nombre
responda, que sean fieles, que sean leales al deber como la brújula al polo. Jóvenes, mantengan de parte de la verdad, que sean fieles a Dios, aunque se desplomen los cielos y la tierra, en lo más íntimo del corazón, que aunque todo se vea perdido, siempre mantengan a Dios como el mejor y el primero en sus vidas. Y una de las características la primera característica que un joven que camina con Dios y es escogido y ha experimentado una transformación de ADN, y anótenla bien, son 6. La primera característica que un joven con un ADN de escogido debe tener es la siguiente. Número 1, caminar diariamente con Dios. Jóvenes, Enoc en su época era una época llena de pecado y de influencia negativa, igual como la que vivimos tú y yo. Dice Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 122, que no tuvo tentaciones así como nosotros. Estuvo rodeado por una sociedad que no fue más amiga de la justicia que la que nos rodea hoy a nosotros. La atmósfera que respiraba Enoc estaba tan contaminada y corrupta, lo mismo que la otra. Sin embargo, vivió una vida de santidad. No se dejó influenciar por los pecados prevalecientes de su época. Oigan bien, su época en la que él vivió. Y de la misma manera, podemos nosotros permanecer puros e incorruptos, al igual que no. Entonces, la primera característica de un joven que tiene un ADN de escogido es que camina diariamente con Dios. Y cuando esto ocurre, nuestro corazón arderá con frecuencia en nosotros mismos, cuando Él se ponga en comunión con nosotros, así como lo hizo Enoc. Dice el deseado de toda la gente, página 622, que los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán después presentarles se lo prometió Cristo Jesús. Entonces, si tú quieres caminar con Jesús, lo único que tú tienes que hacer es salir diariamente a caminar con el Señor, vivir una vida incorrupta delante de nuestro Creador y reconociendo que sus promesas son fieles y verdaderas, que si decidimos servirle y amarle, Él estará con nosotros. Número 2, un joven con un ADN escogido es leal a Dios. Leal a Dios. ¿Y qué mejor ejemplo de lealtad que el ejemplo del joven Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego? Dice la palabra de Dios en Daniel que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque sabíamos que esa comida era sacrificada a los ídolos. Dice un libro de Elena de White, dice aquí, las intrigas de los hombres procuraban hacerle daño a Daniel, pero hizo todos esos ardides en beneficio de sus siervos, quienes en medio de la prueba y del conflicto conservaron su lealtad. Daniel es un influencia para todos los que se encuentren alrededor y confíen en Dios. ¿Qué otro ejemplo nosotros tenemos de lealtad a Dios, además de los jóvenes hebreos? Recordemos la historia de José. Si a ti te corresponde salir corriendo, sal corriendo del pecado. Deja tu ropa y sal corriendo como lo hizo José. A José no le avergonzó salir desnudo corriendo, pero sí le hubiese avergonzado ofender a Dios y quedarse donde él estaba. Jóvenes, se necesitan jóvenes que no sean arrastrados por las circunstancias. Se necesitan jóvenes que anden con Dios, jóvenes que oren mucho y que hagan esfuerzos fervientes para obtener toda la luz que puedan. Jóvenes que decidan mantenerse leales al Señor, aún en las crueles y duras pruebas. Número 3, escudriña la palabra de Dios. Un joven con un ADN de escogido es un joven que escudriña la palabra de Dios, pero no solamente la escudriña, sino que la practica, porque el apóstol Pablo dice que nosotros no podemos ser nada más oidores de la palabra de Dios, que nosotros también tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Y eso quiere decir que nosotros tenemos
que practicar la palabra de Dios. ¿Y qué ejemplo nosotros en la Biblia encontramos de personas que practicaron la palabra de Dios? Pero como estamos hablando a jóvenes, Josías, uno de los reyes más jóvenes que empezó a reinar en Israel, nosotros sabemos que Josías resolvió caminar con Dios a la luz de los consejos y a la luz de los que estaban de parte del pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes 33 y también en el libro de Crónicas, capítulo 34 del 18 al 20, allí habla de la vida de Josías y habla de las reformas que hizo Josías para acabar con mucha de la idolatría que había. Mucha de la idolatría que había en el pueblo de Israel en esa época. Hizo reformas, tumbó los altares. Dice que no hubo otro rey como Josías que anduviera en todo su corazón como lo hizo él, con todo su corazón. Ahora, nosotros ahí también podemos poner un ejemplo de un joven que también puede llevar una vida malvada, pero que al final de su vida se arrepiente de corazón y decide darle un cambio a su vida, un rumbo a su vida. Perdón. ¿Y qué joven podría ser este? Manasés. En Manasés une todo lo que un rey de Israel no hizo. Dice que Manasés pasó sus hijos por el fuego, consultó a los adivinos, levantó muchísimos altares, hizo ídolos y lo llevó a la casa de Jehová, donde Dios había dicho que no había adoración para otro hombre como para ningún otro Dios que no fuese el Dios de Israel, que era el Dios, de Jehová, el Dios de nosotros. Miren, él hizo de todo. Sin embargo, al final de su vida, cuando él se encontró con Dios, dice que Manasés oró. Y Manasés, en medio de su pecado, decidió que Dios reparara su ADN. Tan defectuoso Manasés, aún en todo eso, Manasés se volvió a Dios y oró a Dios y reconoció a Dios en su vida. Y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Y al igual que Manasés, Él también te perdona a ti. Dice Elena de White, lo que Dios hará con jóvenes aparentemente poco interesantes, ustedes no lo saben. Dios ha aceptado y ha escogido en el pasado justamente tales individuos para hacer una gran obra por Él. La operación de su espíritu sobre el corazón obra como una batería eléctrica, impulsando las facultades aparentemente adormecidas a una acción vigorosa y perseverante. Donde los demás ven piedras toscas, sin atractivos, primitivas, metal precioso que resistirá la prueba de la tormenta, Dios no mira lo que el hombre mira. Dios no juzga como el hombre juzga. Dios escudriña tu corazón. Deja tu pasado en las manos de Dios, joven escogido, y sé leal a Dios, hacedor de su palabra, obediente a su palabra, y camina con Dios. Y vamos a mencionar ahora la cuarta característica que tiene un joven con ADN de escogido, y es que tiene principios firmes. Un joven con un ADN de escogido tiene principios firmes, como Sadrach, Abednego y Mesach. Decidieron que no adorar a la estatua, y aunque fuese calentado el horno 7 veces más, decidieron servir a Dios. Aunque murieran, decidieron servir a Dios. ¿Saben? Hay un pajarito, hay un animalito que su piel es muy codiciada, que su piel es muy importante para los cazadores, y es el armiño. Y el armiño, dicen los textos en los que lo he leído, es este pajarito prefiere morir, ese animal, prefiere morir antes que ensuciar su piel. Así que los cazadores, como conocen esa característica del armiño, ¿saben qué hacen? Cogen agua y hacen lodo en la puerta de la cueva del armiño. Cuando el armiño
quiere entrar a la cueva. Al no poder entrar, el cazador lo atrapa y lo mata y toma su piel. Jóvenes, hoy Dios necesita jóvenes como el Armiño, jóvenes como Sadrach, Mesach y Abednego, que le digan al pecado y lo vean por el nombre que le corresponda y que digan, yo decido servir a Dios, ser fiel a Dios, mantenerme fiel a Él, aunque mi sangre sea echada por tierra. Porque de los jóvenes hebreos, tú y yo podemos aprender que como jóvenes escogidos vamos a experimentar momentos que nuestra fe será puesta a prueba. Pero debemos mantenernos fieles a Dios porque por la vena tuya, por mi vena, corre sangre de vencedor, corre sangre de campeón, corre sangre de un linaje santo, corre sangre de un sacerdote, de un pueblo adquirido por Dios, de un pueblo excelente, de un pueblo perfecto que Dios está preparando para llevarlo con Él a una vida diferente, lejos de este mundo, que no es de paso nuestro hogar. La quinta característica de un joven con un ADN de escogido es que es un ejemplo para los demás. Y qué mejor ejemplo que tomar lo que dice segunda de Timoteo 4, 12, 13. Ninguno joven de Quisqueya 2 tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, fe, amor y pureza. Sé un ejemplo en la universidad, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu entorno, en la iglesia. Sé un ejemplo, sé una influencia positiva para los que te rodean. Los jóvenes, dice Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 40, que los jóvenes de principios firmes se abstendrán de los placeres, desafiarán el dolor y afrontarán aún la fosa de los leones y ardiente horno de fuego antes que ser hallados desleales a Dios. Esos son los jóvenes que Dios busca en esta noche. Y número 6, un joven con ADN de escogido es un joven que se prepara para cumplir la misión de la iglesia. ¿Y cuál es esa misión? Dice segunda de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. No nada más se queda ahí, ay, yo soy escogida, soy de la realeza, soy una nación santa, soy un pueblo adquirido, he sido escogido, pero también dice, para que los jóvenes y los adultos de Quisqueya 2 salgan a anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Aquellos que Dios ha escogido para que anuncien también las virtudes de aquellos que Dios llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos estos personajes en tiempos difíciles, al igual que cada uno de nosotros, decidieron entregarle su vida al Señor y dejaron que el Señor modificara su ADN. Solo esto puede llevarse a cabo solamente si dejamos que Jesús, si dejamos que Dios, el creador y el genetista divino, extraiga los genes defectuosos y reemplace esos genes por genes perfeccionados por la sangre de Cristo Jesús, que cubre y quita el pecado del mundo. Hoy en esta noche, joven, tú has sido escogido y tienes una gran responsabilidad, que es escoger a quien decides amar, a quien decides adorar, a quien decides alabar, sabiendo que desciendes de un linaje con una gran variabilidad genética, pero a la vez reconociendo que Dios puede hacer en ti todas las cosas nuevas. Hoy Dios te ha escogido porque en ti sabe que tú puedes ser una influencia para el bien de los demás. Hoy el Señor te invita a que estrictamente te temples y tenga consigo el empleo de las facultades mentales y físicas que Él te ha dado, para que lo glorifiques, para que lo alabes y para que lo utilices por el bien de los que te rodean. En esta noche quiero recordarte, número 1, que para tú poder experimentar todas estas cosas, primeramente tú tienes que caminar con Dios diariamente. Número 2, que tú tienes que ser leal a Dios. Número 3, que debes escudriñar la palabra de Dios
y obedecerla, hacerla. Número 4, que tú tienes que mantener tus principios y tus valores por encima de cualquier otra cosa. Número 5, que debes ser un ejemplo. Y finalmente, que tú has sido llamado a cumplir con la misión de la iglesia, el sentir de la iglesia, que es llevar el mensaje de esperanza a todos aquellos que te rodean. Que en esta noche Dios pueda ayudarte a ti y que en esta noche tú puedas decir, Señor, como escogida, con un ADN transformado por ti, como escogido, con un ADN transformado por ti, quiero que ahora tú tomes mi vida junto con todos los genes de mi genoma que han sufrido mutaciones y cambios, y por favor reemplázalos por genes perfeccionados por tu presencia en mi vida, de tal manera que tu carácter pueda llegar a ser que mi carácter pueda llegar a ser lo que tú quieres que yo sea, que pueda desarrollar en mi vida valor, fidelidad, lealtad, y finalmente que cuando todo ya se haya hecho perfecto en mí, tú me lleves a vivir eternamente y para siempre. Que ese sea tu sentir en esta noche, joven de Quisqueya 2. Que tu sentir sea que el Señor continúe transformando tu vida hasta llegar a ser el ideal que Él tiene para ti. Que Dios les bendiga.